Hola, bienvenidos a la presentación editorial del libro Espacios Marítimos y Proyecciones Culturales, coordinado por Guadalupe Pinzón Ríos y Flor Trejo, bajo el sello editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM, con el año editorial del 2019. ¿Qué es lo que queremos resaltar de este libro? Bueno, por mi parte, yo les quiero presentar de qué se trata este tipo de investigaciones. Es decir, es un libro que está sumado, está ligado a un proyecto de mayor alcance. Desde el 2009, Guadalupe y yo tuvimos un interés en ver qué estaba pasando con el mar en las investigaciones históricas y en las investigaciones culturales. El mar es un personaje, el mar es un escenario, el mar es un espacio que vincula, y sin embargo notábamos que había investigaciones al respecto, pero no las encontrábamos en conjunto, no veíamos un proyecto que las vinculara. Eran investigadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, que desde sus propios intereses estaban haciendo este tipo de investigaciones, pero no veíamos que estuviera articulado. Entonces, bajo esta primera pregunta, en el 2009 se organizó el primer coloquio de cultura marítima con la intención de encontrarnos, de ver quiénes estábamos trabajando el tema, cuáles eran las líneas de investigación, hacia dónde se dirigía, pero lo más importante, conocernos y ver qué intereses teníamos en común y de qué manera podíamos generar y despertar más proyectos con esta temática. En este camino, en este proceso, en el 2012 hicimos el segundo coloquio de cultura marítima y lo llevamos a cabo en el puerto de Veracruz. ¿Por qué Veracruz? Después del primer coloquio, que fue en la Ciudad de México, pues nos quedamos pensando que si estamos estudiando el mar, pues lo más lógico, lo más inmediato es que nuestras reuniones académicas fueran en un espacio marítimo, ¿no? Es decir, empezar de una manera simbólica a acercarnos a nuestro objeto de estudio y estrechar lazos de investigación con regiones que están más vinculadas al mar, como en este caso el puerto de Veracruz, y ver qué investigaciones estaban realizando al respecto. Bueno, en el 2012, como les comenté, hicimos este congreso y después salió publicado el primer libro de cultura marítima en el 2015, donde se reunieron las investigaciones que se presentaron en este evento académico. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, inicialmente Guadalupe y yo teníamos el interés de ver qué se estaba estudiando sobre este tema en México, pero el mar, como el mar conecta, pues tuvimos que abrir nuestros horizontes marítimos y extender más allá de nuestro país, a pesar de que es una región que tiene una enorme cantidad de kilómetros eh, que rodean nuestro país, de agua, de mar, cuerpos acuáticos, etcétera, pero pensamos que era mejor extender y abrir esta frontera y hacer un congreso internacional. Y ahí se involucraron investigadores de otros países, el cual es el resultado del tercer coloquio sobre cultura marítima que fue celebrado en la ciudad de Campeche. Una vez que abrimos estos horizontes, que empezamos a dialogar con nuevos investigadores, con diferentes disciplinas, nos dimos cuenta de la relevancia de no quitar el dedo del renglón sobre este tema. Y les voy a comentar desde nuestra perspectiva por qué. Como les mencioné, pues tenemos un país rodeado de agua, ¿no? Y les voy a decir algunas cifras. Por lo pronto, nuestro país tiene 11,122 kilómetros de litorales, de los cuales en el Pacífico tenemos 7,828 kilómetros, en el Golfo de México y el Mar Caribe 3,294 kilómetros, con un mar territorial con una extensión de 231,813 kilómetros. Y además contamos con 104 puertos de altura y cabotaje, entre otras cifras. Esto ya nos da un índice de que si tenemos tanto mar y si tenemos
desde el presente hacia el pasado, una relación continua con este espacio, pues evidentemente tiene que haber muchos temas que nos permitan acercarnos a cuál es la relación del hombre con el mar desde diferentes momentos históricos y diferentes puntos geográficos. En ese sentido, el Congreso de Campeche, como les mencioné, buscamos que fuera de alguna manera lo más interdisciplinario posible. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo que soy historiadora y estoy escuchando una investigación que tenga que ver con literatura, pues me permite ampliar mis horizontes metodológicos de cómo abordar un tema desde la historia. Y además, lo que resulta muy interesante es que cuando estamos juntos, pues se generan nuevos proyectos. Les voy a leer el epígrafe con el que abre nuestro libro, que este es el libro, esta es la portada, que por cierto es una pintura de Joaquín Clausel, es un pintor de origen catalán que estaba en Campeche y que nos pareció muy oportuno pues utilizar esta imagen gráfica para ilustrar nuestro libro, ya que el congreso había sido en Campeche. El epígrafe con el que abre esta obra es un texto de Alessandro Barico que se llama Océano Mar y dice así: ¿dónde empieza el final del mar? O más aún, ¿a qué nos referimos cuando decimos mar? ¿Nos referimos al inmenso monstruo capaz de devorar cualquier cosa o a esa ola que espuma en torno a nuestros pies? ¿Al agua que te cabe en el cuenco de la mano o al abismo que nadie puede ver? ¿Lo decimos todo con una sola palabra o con una sola palabra lo ocultamos todo? Estoy aquí a un paso del mar y ni siquiera soy capaz de comprender dónde está él. Este epígrafe que nos parece muy significativo y muy representativo, pues es esto, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando decimos mar? Pues nos referimos a muchas cosas. Y esta primera ventana de las cosas que queremos abordar sobre el mar, pues se convirtió en una serie de artículos publicados, como les comenté, bajo dos instituciones que siempre trabajamos en conjunto en este proyecto. Y tenemos artículos desde la parte histórica, la parte antropológica y la parte arqueológica. Y ese aspecto se los va a comentar a continuación Guadalupe Pinzón. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la presentación de este libro. En realidad nosotras lo que queríamos hacer era un poquito platicarles, como ya hizo Flor, de cómo más o menos va a surgir el proyecto, cómo se le va a ir dando continuidad, cómo varias personas con las que fuimos estableciendo contactos se fueron integrando a este proyecto y gracias a esto se han derivado 2 publicaciones y sobre todo una lista de redes o una serie de actividades más bien que nos han permitido seguir participando en distintas actividades académicas, pero ya no necesariamente organizadas a través de este coloquio. Entonces, al final de cuentas, algo que sí se logró fue establecer lazos de comunicación, ver qué tipo de investigaciones estaban haciendo, no solamente en México, sino fuera también del país, y obviamente empezar a discutir temáticamente algunos aspectos que nos ha parecido relevante. Cuando nosotras iniciamos, como ya dijo Flor, pues a final de cuentas era un tema para saber qué trabajaba la gente, cómo lo trabajaba y para que nos conociéramos mutuamente. Pero ya en el segundo coloquio le pusimos un tema más bien central, que era justamente el de una mirada cultural a los entornos marítimos. Por eso el libro se llama Representaciones, Lecturas y Contextos, una mirada cultural, porque a final de cuentas de lo que se trataba es de entender cómo se mira el mar, cómo se leía el mar, cómo se registraban, ¿no?, los espacios marítimos, y obviamente en distintos momentos de la historia, y bueno, eso es como lo que tenemos más o menos en el primer libro. Pero ahora, en este segundo libro, bueno, y que fue el tercer coloquio, lo que a nosotros nos interesó también era discutir al mar como escenario principal, como eje articulador. Entonces, a final de cuentas, pasando más bien la mirada desde las regiones costeras o las poblaciones del interior que miran hacia el exterior, ahora se trataba de ver cómo desde ese escenario marítimo o en este caso algún otro tipo de escenario acuático, se percibía también las sociabilidades
y los procesos humanos. Esta es más o menos la línea que llevamos o que buscamos para hacer el coloquio y obviamente los que llevan los trabajos que integran el libro. Por eso el libro sencillamente se llama Espacios Marítimos y Proyecciones Culturales, porque son los espacios marítimos los que están más bien siendo objeto de discusión. Y el libro, al final de cuentas, se compone de investigaciones que ahorita voy a mencionar, que más bien van como en 3 líneas principales. La primera línea, por ejemplo, es sobre las representaciones que se han hecho en torno al mar. Representaciones que justamente se pueden ver en las muy diversas fuentes que nuestros autores pudieron consultar. Por eso vemos a Martín Ríos, que más bien se centra en las representaciones que a partir de las crónicas medievales y renacentistas, o sea, como ya el inicio del siglo XVI, empiezan a hacer sobre estos entornos marítimos desde una perspectiva, insisto, muy tardo medieval más bien, y va a comunicarse este trabajo con el que posteriormente hizo Chet Van Duzer, que más bien nos habla de las representaciones de los monstruos marinos en la cartografía medieval y renacentista y cómo paulatinamente estas figuras se van a ir modificando y hasta desapareciendo, lo cual coincide justamente con el mayor conocimiento, el mayor registro, más articulaciones de las actividades humanas en los entornos marítimos, más alcance de sus navegaciones, etcétera, ¿no? Y en el caso de Carla Lois, sobre todo ella nos habla de los fondos marinos y a partir del arte, sobre todo, y de registros cartográficos, nos deja ver también en qué momento se ha discutido la importancia de los fondos marinos y en esas discusiones cuál ha sido la relevancia de estos fondos, ¿no? Y que incluso nos deja con muchas preguntas si conocemos más, por ejemplo, ahora el suelo lunar, y ahora el de Marte, que el propio fondo marino, ¿no? Lo que nos deja ver entonces la importancia de conocer estos entornos y lo que todavía nos falta por descubrir. Una segunda serie, digamos, de trabajos, no los estoy refiriendo de manera ordenada, sino más bien temáticamente qué aspectos podemos apreciar. Aparte de las representaciones, podemos ver también las interpretaciones que del mar se han hecho, ¿no? Y en este aspecto de las interpretaciones, lo que podemos ver es justo cómo se lee, cómo distintas culturas han concebido el mar, cómo lo han llegado a utilizar y obviamente cómo lo han llegado a representar. Por eso vemos un texto como el de Mariana Favila, que nos habla de los caminos de agua y cómo se va a dar una construcción de un paisaje marítimo, que es muy interesante este trabajo también, porque muchas veces nosotros separamos mar de tierra, o en todo caso, mantos acuíferos del interior y el mar, que serían como los del exterior. Y en este trabajo más bien lo que empezamos a ver es que existen un sinnúmero de conexiones, de redes y de sociabilidades que justamente todavía podemos descubrir, porque ella se centra muy específicamente en una región, pero en realidad esta propuesta metodológica, que eso es lo que ella hace, se puede ir aplicando en otras regiones donde las aguas interiores y exteriores puedan convergir y obviamente tengan significados o importancia económica, social e incluso política para las poblaciones que convivan con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, Víctor Ortega también se va al tema de las interpretaciones en el sentido de que nos habla de aspectos antropológicos y a través de la arqueología nos deja ver cómo las poblaciones indígenas que convivieron, digamos, con las aguas del seno californio, fueron modificando sus relaciones con el mar, las lecturas que tenían del mar, y hasta la fecha, digamos, todo eso más o menos se puede interpretar a partir de varios vestigios arqueológicos que se han venido estudiando y que justamente Víctor Ortega nos está dando cuenta de ellos, ¿no? Un último tema, digamos, que integra varios trabajos del libro y que de hecho serían los más grandes, sería el uso que se hace de los espacios marítimos. Y aquí podemos entender dos líneas. Una sería la politización de los espacios marítimos y la otra sería justamente los usos, ¿no? O relaciones socioeconómicas que se pueden dar con esos espacios.
En el sentido de la politización, podemos ver, por ejemplo, el trabajo de Javier López, que nos habla justamente de una embarcación de guerra, el Dragón, y cómo este fue incursionando, bueno, primero fue construido en un punto, fue participando en distintos conflictos bélicos en los que la monarquía española se vio involucrada, y que van a hacer justamente que este barco participe en distintos escenarios bélicos, pero que al final son escenarios marítimos, ¿no? Y que se están peleando justamente por el dominio o control, no solamente de territorios, o sea, de islas o de tierra firme, sino de rutas comerciales o de puertos o de justamente regiones marítimas que tienen que ver justo con estos espacios portuarios, ¿no? Y otro de los temas que habla justo de la politización de los espacios marítimos, lo podemos ver con el trabajo de Rodrigo de la O, que nos habla de la relación justamente de los neerlandeses con el mundo hispánico en un momento de enfrentamientos bélicos entre ellos, es decir, el siglo XVII, y cómo estos enfrentamientos también se van a ver representados en las apropiaciones de estos espacios, en los registros que hacen de ellos, en las descripciones, y todo esto lo hace a partir de un memorial neerlandés, pero que si se interpreta en el contexto en el que fue elaborado y obviamente las relaciones que se estaban presentando, pues nos deja ver justamente las politizaciones de los espacios marítimos que entre las monarquías europeas se estaban dando. Y en este caso mucho sobre escenarios marítimos americanos, que es lo que Rodrigo de la O más bien está estudiando. Y respecto allá a las relaciones socioeconómicas que tienen que ver con los espacios marítimos, podemos ver el trabajo, por ejemplo, de Denis Trejo y de los trabajos de Denis Trejo y Marta Ortega, porque mientras que Denis Trejo habla de la pesca de perlas que se va a dar, los proyectos, los registros que se dan en torno a la Baja California, Marta Ortega nos habla de la construcción de redes marítimas que se fueron creando en la Alta California desde su fundación y obviamente cómo éstas se fueron diversificando conforme la presencia de otras potencias europeas también se incrementó en la zona. Y por su parte, Israel Baksin nos deja ver una sociabilidad, pero también una representación, por ejemplo, de las islas que están en torno a la California, pero en una más larga duración que nos habla desde la presencia de poblaciones que se tiene registrada en estos espacios insulares y hasta la actualidad, cómo se han venido modificando nuevos poblamientos, actividades económicas, funciones en torno a estas islas, y esto lo hace muy desde la perspectiva de la geografía. Entonces aquí también, bueno, ahorita comentaré eso, pero es importante retomar algo que dijo Flor, que si bien empezamos, las dos somos historiadoras y empezamos con esa mirada desde la historia y convocamos más bien a historiadores, a final de cuentas se hizo cada vez más necesario incluir a personas que desde otras disciplinas y con otras miradas y propuestas metodológicas permitieran justamente hacer nuevas interpretaciones o lecturas de los espacios marítimos. Bueno, un último trabajo que es el mío, más bien habla de la manera en la que espacios insulares en el norte de Filipinas se fueron modificando en la última parte del siglo XVIII y que se ve a partir de representaciones, de registros, de descripciones, de proyectos y que nos dejan ver que esos espacios insulares, perdón, estaban más bien inmersos en proyectos mayores, proyectos que intentaban controlar o defender mejor las rutas transpacíficas, que todavía para finales del siglo XVIII están conectando a las Filipinas con la Nueva España, ¿no? Entonces, como ven, en realidad es un libro donde el mar es el escenario principal, donde las lecturas van a ser diversas, disciplinariamente también propositivas y sobre todo igualmente nos generaron más dudas que respuestas, porque ahora tenemos como más ideas de para dónde dirigir este tipo de temáticas, qué otras líneas de investigación se pueden llevar a cabo, si debemos de concentrarlo solo en el mar o hablar de navegaciones o hablar de relaciones con los entornos acuáticos, lo cual ampliaría considerablemente también este tema de investigación, pero también nos deja ver que nos falta mucho por pensar sobre las navegaciones, también sobre las nuevas corrientes historiográficas que han dejado ver que la historia marítima ha incrementado, ¿no?, su número de publicaciones, de investigaciones, de proyectos, y creo que este libro se inserta en todos ellos, ¿no? Entonces,
pues esperemos que la ola continúe y que obviamente podamos subirnos a ella y tener todavía más proyectos que ofrecer más adelante, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte, Flor. Gracias, Guadalupe. Voy a retomar tu metáfora para cerrar esta breve presentación. Y bueno, nos subimos a la ola, queremos que la corriente nos lleve a buen puerto con estas investigaciones, pero sobre todo que sea un tema que despierte interés tanto en lectores como en investigadores, los que ya existen y los que se están gestando. En ese sentido, esperamos que esta obra sea de su interés, que les dé motivación en diferentes aspectos, tanto para leerlo como para ver qué tipo de investigaciones se pueden llevar a cabo. Y también aprovechamos para anunciarles que estamos preparando el próximo coloquio, que va a ser hasta el próximo año, porque por cuestiones sanitarias, y como les habíamos dicho, preferimos reunirnos y estar frente a un espacio marítimo. Entonces ya les tendremos noticias de un nuevo coloquio y por supuesto derivará en una nueva publicación, pero por lo pronto queremos que este libro pueda formar parte de su biblioteca y de sus intereses. Muchas gracias.